Muy buenas tardes. Bueno, es mi placer es nuestro placer tener el secretario general del OEA, Luis Almagro, aquí. Vamos a ver un pequeño video, pero después nuestro amigo y expresidente Danilo Arvilla le va a presentar al señor Almagro, quien va a recibir nuestro premio más importante, el Gran Premio de la Libertad de Expresión. Entonces, el video, por favor. Premio CIP a la Excelencia Periodística 2017. Gran Premio CIP a la Libertad de Prensa. Ganador, Luis Almagro, Secretario General de la Organización de los Estados Americanos. La guerra civil de las fuerzas represivas del Estado, ejecutada contra personas desarmadas, es la realidad del pueblo venezolano hoy. Es imprescindible encontrar un camino pacífico hacia la paz. La solución a la crisis es respetar la voz soberana del pueblo. Luis Almagro Lemes nació hace 54 años en Uruguay. Es abogado, político y diplomático. Fue canciller en su país durante 5 años hasta asumir como secretario general de la Organización de los Estados Americanos, cargo que desempeña actualmente. Desde la OEA, Almagro trabaja fuertemente para combatir la violencia contra la prensa. En el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, impulsa los numerosos casos de crímenes impunes contra periodistas que la CIP ha investigado y denunciado. Por su defensa de las libertades de expresión y de prensa como esencia misma de la democracia, la CIP reconoce con el Gran Premio a la Libertad de Prensa a Luis Almagro. Gracias. Le he invitado a un león para la libertad de expresión, Danilo Arvilla, a que presente al señor Almagro. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Matt. Un león rengo. Bien. Bien, yo le agradezco muy mucho a Max el que me haya invitado a decir algunas palabras en esta ceremonia. Me siento doblemente feliz. Por un lado, por poder participar en una forma más directa en este reconocimiento y homenaje a Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos. Este premio es uno de los mayores galardones que concede la CIP y constituye el respaldo de una organización de inmenso prestigio. 70 años de lucha en defensa de la libertad de expresión contra vientos y mareas. Y por otro lado, me pone muy feliz que sea un uruguayo, un distinguido compatriota, quien lo reciba. Es más, me siento triplemente orgulloso por ser miembro de esta sociedad a la que tanto quiero y tanto me duele y a la que pertenezco desde hace 40 años, porque, como dije, y segundo, porque, como dije, que sea un compatriota quien lo recibe. Y tercero, porque simultáneamente sea un uruguayo quien le ha devuelto a la OEA su dignidad y su papel protagónico que nunca debió perder. Y que lo haya hecho sacándolo de la chatura y el mutismo de los últimos años, y lo haya hecho luchando por la aplicación de su Carta Democrática, peleando por la libertad y enfrentando a una de las mayores dictaduras del continente, de hoy y de su historia, como lo es la dictadura venezolana de Nicolás Maduro. Y además que lo haya hecho sin amilanarse ante la soberbia y la prepotencia, ante el golpe bajo, sucio y artero, y ante el insulto soez y la ordinariez. Luis Almagro merece este premio, sin dudas que sí. En Uruguay somos poca gente, nos conocemos todos. Sin embargo, con el doctor Almagro, quien ha sido un buen amigo de un hijo mío, esta ha sido la segunda vez que hablamos personalmente.
Como canciller de Uruguay algunas veces lo apoyé y otras lo critiqué. Quizás más esto que aquello. Como secretario general de la OEA, en cambio, no he dejado de apoyarlo desde que asumió. El doctor Almagro sorprendió a muchos, y a mí también, y nos sorprendió gratamente. Nos sorprendió gratamente, digo, y si no a todos, a casi todos, que nunca son buenas las unanimidades. En su gestión, desde el principio, buscó empuje y respaldo para sus posturas y sus alegatos en las ideas y en el pensamiento de nuestro héroe nacional, José Artigas. Ello también me inflama. En el escudo de Artigas reza una sentencia: con libertad no ofendo ni temo. Y pienso que el doctor Almagro ha cumplido con ello a pie juntillas, y que en su defensa de la libertad solo ofende y les mete miedo a los dictadores y a los tiranos, como debe ser. Lo dicho, el doctor Almagro se lo ha ganado. Muchas gracias. Espera, esto es toda una ceremonia. Los instrumentos interamericanos fueron diseñados para establecer principios y salvaguardas para el ejercicio pleno de la libertad de expresión. No tienen un afán declarativo y teórico, son mecanismos efectivos y útiles para proteger las libertades fundamentales y la existencia misma de la sociedad democrática. Amigas, amigos, es un gran honor recibir este premio, el Gran Premio CIP a la libertad de prensa. Y es un honor adicional compartir este momento con la prensa independiente de Venezuela. Los periodistas venezolanos cumplen a diario con su labor de informar al público a pesar de la violencia y la arbitrariedad, así como las campañas de estigmatización, la amenaza a la violencia permanente de una dictadura que criminaliza el disenso, una dictadura que quiere prensa a su medida, también quiere una oposición a su medida. Es enorme lo que nos estamos jugando en la defensa de la democracia en las Américas hoy. La diferencia entre ser ciudadanos o súbditos de gobiernos autoritarios, que nuevamente quieren digitar a la gente desde lo que pueden ver, leer y decir. La posibilidad de participar del debate público, de hacer periodismo libre y de defender los derechos humanos. Todo eso está en juego hoy. Quiero rendir tributo a los periodistas en el mundo y en particular en nuestra región, que siguen pagando el altísimo precio de su vida por ejercer una de las profesiones más vinculadas a las libertades fundamentales, el periodismo. No podemos dejar de olvidar que el año pasado, 2016, al menos 33 periodistas que informaban sobre hechos de interés público fueron asesinados en el continente americano. Además de esta cruel forma de censura, la peor de todas, varios periodistas fueron agredidos, hostigados y atacados en diversas formas. Otros fueron víctimas de vigilancia en sus comunicaciones, como una forma de conocer sus fuentes y entorpecer sus funciones. Tampoco hay que olvidar las declaraciones ofensivas y estigmatizantes por parte de funcionarios públicos, muchos de ellos de alta jerarquía, que se registraron en algunos países como mecanismos para amedrentar a los periodistas y medios de comunicación. Por cuarto año consecutivo, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH registró un aumento en el método más repudiable de acallar voces. En 2016 hubo 33 homicidios documentados de comunicadores,
frente a los 27 de 2015, los 25 de 2014 y los 18 de 2013. Aunque en la mayor parte de estos casos es evidente la relación entre el asesinato y el ejercicio de la profesión, es difícil confirmar este nexo en todos los casos debido al elevado índice de impunidad que persiste en el castigo de estos crímenes. Sabemos quiénes son las víctimas, los recordamos. Recordamos cada una de las víctimas del abuso despótico, del crimen organizado, de la corrupción y de las dictaduras. Su legado nos obliga a transitar el camino que ellos nos señalaron. Ustedes hoy me entregan un premio respecto a lo que he hecho y yo lo acepto por lo que haré. Mi compromiso es redoblar la lucha y los esfuerzos en defensa de los principios que defendemos. En otros países de la región, aunque en menor medida, se ejercen otras formas de violencia como la amenaza y los atentados contra los medios de comunicación. Este tipo de violencia no solo afecta a los periodistas, también paraliza a la sociedad, que pierde sus mejores fuentes de información y queda silenciada. Quiero reafirmar mi compromiso con aquellos periodistas que han perdido su libertad o corren el riesgo de perderla, por la utilización de leyes penales, por la difusión de información o el ejercicio de la crítica. Y aún así están dispuestos a mantener su independencia. En particular a los presos políticos que permanecen en prisión en Venezuela, los periodistas que han sufrido la persecución, encarcelamiento y todo el escarnio de la dictadura que hoy gobierna la tierra de Simón Bolívar. Desde el mismo modo, quiero rendir homenaje a los mártires de los sectores más vulnerables de la sociedad, que en muchos lugares pierden la vida por ejercer su derecho a manifestar o protestar, exigiendo por más derechos, como sucedió con prácticamente 140 manifestantes asesinados este año durante las valientes protestas brutalmente reprimidas en Venezuela. La libertad de expresión tiene su punto más alto en la expresión política. La OEA no está ajena a esta situación. En esta misma fecha está celebrando su 20 aniversario de la Relatoría Especial contra la Libertad de Expresión. En estos años, la Relatoría ha sido aliada de los periodistas, las organizaciones como la CIP y los medios denunciando cada uno de estos abusos. Las palabras, los pensamientos del relator especial Lanza recorren este discurso. También ha impulsado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos casos en que los estados han estado omisos en identificar y sancionar a los periodistas, a los responsables materiales e intelectuales de periodistas, o para derogar los delitos que penalizan la crítica y la expresión disidente, así como la censura indirecta. En la OEA nunca vamos a olvidar a los periodistas que han sido asesinados. Vamos a rendir tributo a su coraje y no vamos a descansar hasta encontrar justicia a nivel nacional e internacional. Los informes anuales en la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de los últimos 10 años se anticipa lo que sucede hoy en Venezuela. Se ha documentado el sistemático ataque y deterioro a la libertad de expresión en ese país. En 2016, con la revocación del permiso a la televisora RCTV, ahí prácticamente comenzó todo. Otros ataques a las autoridades venezolanas de entonces, a medios y periodistas. Fue el preludio de la destrucción del Estado de Derecho, que terminó de ejecutar el gobierno de Nicolás Maduro, brutalmente en estos años. No obstante de la gravísima situación en Venezuela, la región sigue mayoritariamente bajo gobiernos democráticos y los avances que también los encontramos se deben en buena medida a los estándares interamericanos sobre libertad de expresión que contaron con el impulso y la cooperación decisiva de ustedes, los medios de comunicación, los periodistas y la sociedad civil. Querríamos aislar cada vez más los casos de Venezuela y Cuba, casos extremos y patéticos de aislamiento, pero también de sofocación y de represión de la libertad de expresión. Han habido avance en estos 20 años. Unos 25 países de las Américas han aprobado leyes
de acceso a la información y progresivamente la mitad de nuestros países han derogado los delitos de desacato, difamación e injurias. La protección de las fuentes periodísticas y el derecho de réplica como mecanismo alterno a la resolución de conflictos entre la prensa y quienes se sienten vulnerados en su reputación también es común en nuestras legislaciones. En democracia debemos estar atentos a otras formas sutiles o indirectas que los gobiernos, aún los más democráticos, pueden utilizar para interferir con los medios de comunicación. Estas medidas, que a veces son presentadas como bien intencionadas, pero pueden restringir la libertad de expresión y también constituyen amenazas. La idea de que el Estado debe garantizar la información veraz que ofrecen los medios, la distribución de la publicidad oficial como mecanismo de premio y castigo, el reparto a dedo de las frecuencias para medios audiovisuales, las restricciones del uso del papel, las leyes penales que protegen a los funcionarios, el uso del poder fiscal del Estado contra los medios. Son todos mecanismos que han sido plagas que durante mucho tiempo minaron la libertad de expresión en muchos países de la región. La democracia necesita un debate robusto y razonado. Los populismos han depredado la libertad de expresión para instalar modelos represivos de las libertades fundamentales que se han exportado, que aún hoy perduran. Muchos de estos procesos contaron con la legitimidad del voto originario, pero los excesos que cometieron en materia de libertad de expresión fueron tolerados por parte de otros gobiernos democráticos e incluso por movimientos sociales históricos. Un error que no se puede volver a cometer. Los autoritarismos y nacionalismos basados en la promesa de la ley y el orden son ejemplos de exacerbación de sentimientos de miedo y odio que anidan en la sociedad y van acompañados de desbordes de poder. La estrategia de algunas autoridades de colocar a la prensa como el enemigo del pueblo y acusar a los periodistas y a los medios de deshonestos, corruptos y ahora con una nueva etiqueta perversa, quienes le mienten al pueblo, acusan a la prensa de fabricar noticias falsas porque buscan desacreditar al periodismo que molesta, el de mayor rigor y calidad. Es claro que esto genera en la gente la idea de que todo es relativo, de que hay verdades alternativas y peor aún, minan la credibilidad de los ciudadanos en las grandes marcas de periodismo en nuestros países. La ambición de algunos líderes de perpetuarse en el poder sin tener consideración por el Estado de Derecho y el orden constitucional han hecho un gran daño y la prensa ha tenido un lugar central en denunciar este flagelo. Hay una respuesta a la actual situación. La respuesta se encuentra en buena medida en esta sala y en los mecanismos de peso y contrapesos que proporciona la democracia y el derecho internacional. Muchos de ustedes son el testimonio valiente y presente de que la única salida es la resistencia ante el autoritarismo y no la claudicación ante los embates. No se puede trabajar con las reglas de juego de las dictaduras. La libertad de expresión y la democracia requieren de permanente, eterna vigilancia del abuso del poder, la corrupción y la impunidad. Los abusos que destruyen las instituciones son posibles en cualquier parte, aún en las democracias más longevas. Por ello el papel de los medios independientes, el periodismo de calidad, el periodismo libre es relevante para la sociedad democrática. Más y mejor periodismo es la respuesta frente a los ataques y al descrédito que pretenden imponer los poderosos sobre la última barrera al autoritarismo, la libertad de expresión y la prensa libre. Por ello los medios de comunicación tienen una tarea central en la llamada era de la posverdad. Frente a la falsedad o la falsificación, deben adoptar altos estándares éticos y redoblar su compromiso con la verdad y el pluralismo. Hoy más que nunca es necesario no apartarnos del rigor y desnudar las mentiras que afectan a la democracia, vengan de donde vengan. La respuesta es volver a reiterar el principio de que sin una efectiva garantía de la libertad de expresión se debilita el sistema democrático y sufren quebranto el pluralismo y la tolerancia. Tampoco nos podemos dejar arrastrar por el fanatismo y la polarización. La democracia exige tolerancia y pluralismo. El sistema democrático está hecho para convivir en la diferencia de ideas, de estilos de vida y de diversidad de opiniones políticas. Los artículos 3 y 4 de la Carta Democrática Interamericana
resalta que son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y que son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia, la transparencia y las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y prensa. La democracia es una lucha cotidiana, una práctica constante que, como la libertad de prensa, no puede desatenderse un solo día para mantenerla viva y fuerte. La tenemos en la mayoría de los países de las Américas. Hemos pagado precios altos para conservarla y con problemas de salud. Sobre todo ustedes, los periodistas, las periodistas, son quienes pagan este precio cotidianamente. Ustedes son las víctimas directas de la violencia a la que hice referencia, porque en buena parte de América Latina el periodismo es una profesión de alto riesgo. Las organizaciones periodísticas son blanco frecuente del crimen organizado, así como de la guerrilla y los paramilitares. La lista de perseguidos, de encarcelados, de exiliados, de caídos, es trágicamente larga. Eran compañeros de ruta, colegas, amigos, servidores de la sociedad. Lo tomo como un incentivo para redoblar esfuerzos para la libertad, los derechos humanos y la democracia. El entendido que ninguno de los tres sería posible sin ustedes, sin el periodismo, sin los periodistas. Quiero que sepan que mientras yo esté a cargo, la OEA será siempre su casa. Mi compromiso y mi lema ha sido desde el primer día: más derechos para más gente. No tengan dudas, la OEA está y estará siempre al frente del derecho a la libertad de expresión. Muchas gracias.